Hola, mi nombre es Diego Valencia y junto a mi compañera Natalia Reyes expondremos acerca del análisis modelo geométrico directo, modelo geométrico inverso y modelo cinemático de un robot con 4 articulaciones. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Automática Industrial de la Universidad del Cauca. El trabajo es presentado al profesor Hermes Fabián Vargas, el cual nos da la asignatura de Robótica Industrial. Objetivos. Dentro del objetivo general, tenemos que comprobar la utilidad de los diferentes modelos para el análisis de un robot, basados en un robot propuesto que consta de 4 articulaciones. Como objetivos específicos, tenemos diseñar los modelos que determinan la ubicación espacial del robot, ubicando los ejes de cada articulación del robot y realizando su respectiva tabla de parámetros. Desarrollar los cálculos que permiten modelar el robot encontrando la posición y orientación del extremo del robot propuesto. Relacionar las velocidades cartesianas y articulares del robot. Verificar la funcionalidad del modelo geométrico directo y el modelo geométrico inverso mediante simulación en MATLAB que grafique el robot propuesto y realice un seguimiento de una trayectoria circular. Este es el robot propuesto, donde se tienen 4 articulaciones en total. 3 de estas son rotoides y una articulación prismática. Para realizar los cálculos del modelo geométrico directo, modelo geométrico inverso y el modelo cinemático, es necesario con anterioridad ubicar los ejes y con base a ello llenar la tabla de parámetros. Para la parte de los ejes, primero debemos ubicar el eje Z para cada articulación. El eje Z se ubica de acuerdo al movimiento de la articulación. Es necesario aclarar que el sistema de referencia o la base también lleva sus respectivos ejes. Los ejes de la base van en la misma dirección que los ejes de la primera articulación. En este caso, que es una articulación rotoide, va a girar sobre este eje, siendo este el eje Z1. En este caso es una articulación prismática y se va a desplazar de esta forma, por lo que va a ser este mi eje Z2. De igual forma para Z3 y Z4. Con respecto a los ejes X, se ubican perpendicular a los ejes Z actual y Z siguiente. El eje X1 se debe ubicar perpendicular a Z1 y a Z2, lo que indica que debe formar un ángulo de 90 grados con respecto a estos dos ejes. Como se puede apreciar en esta figura, pues efectivamente lo forma viéndolo desde una dimensión en 3D. Con respecto al eje X2, debe formar un ángulo de 90 grados entre Z2 y Z3. De igual forma sucede con el eje X3. Con respecto al eje X4, debe formar un ángulo de 90 grados con respecto al eje Z4, debido a que este es el último eje en Z que se tiene. Se debe tener en cuenta que todos los ejes X deben seguir la misma referencia o deben llevar una misma dirección. Posterior a la ubicación de los ejes sobre cada articulación, podemos proceder a llenar la tabla de parámetros. El primer parámetro es sigma j, el cual hace referencia al tipo de articulación, 0 para rotoide y 1 para prismática. Como podemos apreciar, tenemos 3 articulaciones rotoides, la primera, la tercera y la cuarta, las cuales se llenan con 0, y la segunda es una articulación prismática, la cual tiene el valor de 1. El siguiente parámetro es alfa j, el cual representa el ángulo entre los ejes zj-1 y zj alrededor de xj-1.
Para la primera articulación tenemos que es el ángulo entre los ejes Z0 y Z1 alrededor de X0. Debido a que los ejes Z0 y Z1 se encuentran en la misma dirección, tenemos que A es un ángulo de 0. Posteriormente, para la segunda articulación, tenemos la distancia entre los ejes Z1 y Z2 a lo largo de X1. Z1 y Z2 a lo largo de X1. Para esto realizamos la regla de la mano derecha. Colocamos nuestro pulgar en el eje X, en este caso X1. La punta de los dedos los colocamos en el eje ZJ-1, en este caso Z1, y llevamos la punta de nuestros dedos hacia ZJ, que en este caso sería Z2. Como podemos apreciar, la mano está realizando un movimiento antinatural y a la vez es una apertura de la mano. Esto nos indica un signo negativo y de igual manera podemos apreciar que entre Z1 y Z2 hay un ángulo de 90 grados. Por este motivo, su valor es de menos 90. Para alfa de la articulación 3, alfa 3, tenemos que es el ángulo entre los ejes Z2 y Z3 alrededor de X2. Nuevamente realizamos la regla de la mano derecha, colocamos nuestro pulgar sobre X2, la punta de los dedos sobre Z2 y llevamos los dedos hacia Z3. Como podemos apreciar, es un movimiento natural de la mano se está cerrando. Esto nos indica que el ángulo será positivo. Y de igual manera, entre Z2 y Z3 hay un ángulo de 90. Para la última articulación se realiza de igual manera como ya lo venimos haciendo y nos da menos 90. Para el parámetro TJ tenemos que es la distancia entre los ejes ZJ-1 y ZJ a lo largo de XJ-1. Para la primera articulación es la distancia entre los ejes de Z0 y Z1 a lo largo de X0. Y como podemos apreciar, debido a que están en la misma dirección, no hay ninguna distancia, lo que nos indica que es 0. Para D2 tenemos que es la distancia entre los ejes Z1 y Z2 a lo largo de X1. Y como podemos apreciar, tampoco hay alguna distancia. Para D3 tenemos que es la distancia entre los ejes Z2 y Z3, Z2 y Z3 a lo largo de X2. Y como podemos apreciar, no hay ninguna distancia. Para D4 tenemos que es la distancia entre los ejes Z3 y Z4 a lo largo de X3. Como podemos apreciar, nuevamente no hay ninguna distancia. Para el parámetro θj tenemos que es el ángulo entre los ejes XJ-1 y XJ alrededor de ZJ-1. Analizando la primera articulación, tenemos que es el ángulo entre los ejes X0 y X1 alrededor de ZJ-1, que en este caso sería Z0. Debido a que es una articulación rotoide y el ángulo de X1 puede cambiar. Por este motivo le pondremos como parámetro θ1.
El mismo análisis se realiza para los otros dos rotoides que tenemos en el robot y colocamos θ3 y θ4. Para el caso de la articulación prismática, sí debemos realizarle un análisis y tenemos que es el ángulo entre los ejes x1 y x2, x1 y x2 a lo largo de z1. Y como se encuentran apuntando hacia la misma dirección, el ángulo en este caso será 0. Para RJ tenemos que es la distancia entre los ejes xj-1 y xj a lo largo de zj-1. Para la primera articulación sería la distancia entre los ejes x0 y x1 a lo largo de z1. Y como podemos apreciar, sí tenemos una distancia, la cual para este caso llamaremos R1 y hace referencia al largo de la articulación. Es decir, es un valor conocido. Para el segundo caso, tenemos el ángulo entre los ejes x1 y x2 a lo largo de z2. Y nuevamente nos encontramos con una distancia, pero en este caso la distancia es variable, ya que tenemos una articulación prismática que se mueve sobre este eje, el eje Z2. Continuando con R3, es decir, el R de la tercera articulación, tenemos que es la distancia entre los ejes X2 y X3 a lo largo de Z2. Y como podemos apreciar, nuevamente nos encontramos con una distancia que hace referencia al largo de la articulación. De igual manera pasa con la última articulación, distancia entre x3 y x4 a lo largo de z4. Nuevamente hay una distancia, la cual nuevamente hace referencia a el largo de la articulación. Es decir, tenemos 3 R's que hacen referencia al largo de la articulación y uno variable, debido a que es una articulación prismática. Para poder realizar el modelo geométrico directo, requerimos realizar algunas matrices, las cuales nos indican el movimiento de la articulación con respecto a la anterior articulación. Por ejemplo, M0T1 hace referencia a la matriz de movimiento de la articulación 1 con respecto a la referencia. M1T2 hace referencia a la matriz de movimiento de la segunda articulación con respecto a la primera. Para esto tenemos esta ecuación general que solo requiere de ser reemplazada con los parámetros de cada articulación. Por ejemplo, para la de movimiento de la articulación 1 con respecto a la referencia, simplemente reemplazamos los parámetros de la primera fila, que son de la primera articulación. Y como podemos apreciar, esta C hace referencia a coseno, esta S a seno. Y por este motivo, al reemplazarlo nos da coseno de θ1 menos seno de θ1, 0. dj en este caso, como también es 0, pues es 0. Y así sucesivamente con los siguientes datos de la matriz. De igual manera, para la matriz M1T2, para la matriz M2T3 para la matriz M3T4. El objetivo
del modelo geométrico directo es hallar la posición del órgano terminal del robot con respecto a la base. Por ejemplo, la matriz M0T1 significa la posición de la primera articulación con respecto a la base. La matriz M1T2 significa la posición de la segunda articulación con respecto a la primera articulación. Y de igual forma para estas dos. Si se multiplica la matriz M0T1 por la matriz M1T2, se obtendrá la matriz M0T2, es decir, la matriz que representa la posición de la segunda articulación con respecto a la base. Como en este caso es un robot con 4 articulaciones, lo que buscamos es encontrar la matriz que represente la posición de la cuarta articulación con respecto a la base, la matriz M0T4, y lo logramos mediante la multiplicación de estas matrices obtenidas anteriormente. Para encontrar entonces el M0T4 se hallan las matrices que indican la posición de cada articulación con respecto a la base. Así se halla la matriz M0T2, multiplicando estas dos y la matriz M0T3 hasta finalmente llegar a la matriz M0T4 que acá se tiene. Cabe resaltar que estos cálculos se realizaron en MATLAB. Las matrices mencionadas anteriormente tienen este esquema o siguen este modelo, donde esta última columna Px, Py y Pz es el vector de posición y esta matriz de 3 por 3 representa la orientación del robot, donde esta columna representa el X actual, esta representa el Y actual y esta el Z actual. Por ejemplo, en este punto se tiene la posición del X actual con respecto al X anterior. En el siguiente, la posición del X actual con respecto al Y anterior. Por ejemplo, en este se tiene la posición del Y actual con respecto a X anterior. En este, la posición de Z actual con respecto a X anterior. Y así para cada uno de los valores. Modelo geométrico inverso. En términos generales, para darnos una idea, el modelo geométrico inverso es lo opuesto al modelo geométrico directo. En el modelo geométrico directo teníamos los ángulos de las articulaciones rotoides y la extensión de las articulaciones prismáticas. Y con eso podíamos hallar la ubicación de la articulación final. Es decir, hallábamos la matriz M0T4 que nos daba la ubicación de la articulación final con respecto a la referencia. En este caso tenemos la matriz de la ubicación final, que es U sub 0, y lo que queremos hallar es esos ángulos de los rotoides y esa extensión de la prismática. Tenemos términos que ya hemos visto antes, por ejemplo la M0T1, y entra una nueva matriz, la M1T0. La M1T0 es la transpuesta de M0T1, pero no completa, solo las 3 primeras filas y 3 primeras columnas. Es decir, la última fila y la última columna no entra dentro de la transpuesta que se va a hacer. La transpuesta se realiza cambiando filas por columnas, es decir, esta fila se convierte en columna. Entonces el primer elemento sería coseno T1,
el segundo elemento de la columna sería menos seno T1 y el tercero sería 0. Para la segunda columna, el primer elemento de la columna sería seno T1, el segundo coseno T1 y el último 0. Y la última fila, 0, 0 y 1. Ahora, como ya dijimos que U sub 0 es la matriz de la posición final, podemos hacer esta igualación. U sub 0 es igual a M0T4. Y además sabemos que M0T4 es igual a M0T1 por M1T2 por M2T3 por M3T4. Ahora vamos a multiplicar este nuevo término a ambos lados. M1T0 por U sub 0 es igual a M1T0 por M0T4, que representa todo esto. Debido a que esta matriz es la transpuesta de esta matriz, se cancelan y quedamos con M1T0 por U sub 0 igual a M1T4. Por ende, ahora deberíamos multiplicar M1T0 por U sub 0 y esto es igual a M1T4. Realizando la multiplicación de M1T0 por U sub 0 tenemos este resultado, que es una matriz bastante larga. Por ende, para motivos de explicación vamos a utilizar a U sub 0 como una matriz 3×3 identidad con la última fila 0001 y su vector de posiciones. Ya haciendo este cambio, tenemos una matriz mucho más reducida y más trabajable. Ahora que tenemos estas dos matrices igualadas, podemos empezar a realizar algunas ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Igualando un elemento de esta matriz con un elemento de esta matriz, pero deben ser de la misma fila y de la misma columna ambos elementos. Por ejemplo, si escojo la fila 2 y la columna 3, acá también debo elegir la fila 2 y la columna 3, que en este caso sería 0 es igual a coseno de teta 3. Para esto hemos elegido algunas posiciones. 3,2, que sería tercera fila, segunda columna, nos diría que 0 es igual a menos coseno de teta 4. Por ende ya habríamos encontrado una incógnita, teta 4. Posteriormente podemos seguir realizando el mismo procedimiento y, por ejemplo, aquí encontramos una ecuación con dos incógnitas que serían teta 1 y teta 3, pero aquí también tenemos las mismas dos incógnitas, teta 1 y teta 3, porque teta 4 ya la conocemos. Podríamos realizar un sistema de ecuaciones 2×2 y hallar teta 1 y teta 3. Y por último tenemos la ecuación donde se encuentra teta 1, R2 y teta 3. Pero ya conocemos teta 1 y teta 3, por ende podemos encontrar R2 y ya encontraríamos las variables que requerimos para este caso, que son teta 1 como la rotación del primer rotoide, R2 como la elongación de el prisma, teta 3 como la rotación del segundo rotoide y teta 4 como la rotación del tercer rotoide, la última articulación. El modelo cinemático relaciona las velocidades cartesianas con las velocidades articulares del robot. Para realizar los cálculos de este modelo se debe hallar una matriz jacobiana de dimensiones 6 por n, donde n es el número de columnas de la matriz y está relacionada con la cantidad de articulaciones que se tienen. Para este caso es de 4. Es importante resaltar que en este modelo, a diferencia del modelo geométrico directo y el modelo geométrico inverso, se trabaja es con el valor de sigma.
Para los dos modelos mencionados se trabajaba era con el valor de alfa y los demás parámetros. Para hallar la matriz jacobiana, que sería la matriz M0J4, de dimensiones 6 por 4, se debe hallar cada una de las columnas. Es decir, se debe hallar primero todas las filas de la primera columna, todas las filas de la segunda y así hasta llegar a todas las filas de la cuarta columna. Con esta ecuación es posible completar la matriz jacobiana, donde vamos a hacerlo primero para todas las filas de la primera columna. La ecuación indica que se debe reemplazar sigma sub k. Para este caso, k toma un valor de 1. Pero, debido a que es una articulación rotoide, sigma tiene un valor de 0, por lo que este primer término se cancelará. Siguiendo con la ecuación, sigma negado sub k, como sigma tiene un valor de 0, sigma negado tomará un valor de 1. Menos kp sub ny indica la posición en y de la matriz 1, T4. Dsk indica el vector de posición del X actual de la matriz M0T1, debido a que K toma un valor de 1. Para este caso sería entonces 0S1. El término Kp sub Nx indica la posición en X de la matriz 1, T4. 0nk indica el vector de posición del Y actual de la matriz 0n1. Con el segundo término de la matriz es sigma sub k, que sería sigma sub 1 negado. Como tiene un valor de 0, de igual forma tomará un valor de 1. El término 0a sub k representa el vector de posición del z actual, donde se tomará el término de la matriz 0T1. De igual forma, se completará esta ecuación para las demás columnas. Por ejemplo, en este caso de la segunda articulación, sigma toma un valor de 1, por lo que sigma negado tendrá un valor de 0 y todo este término se cancelará. De igual forma, en la parte inferior. Es decir, que para todas las filas de la segunda columna solamente se tendrá en cuenta este término, donde 0a sub k va a ser el vector de posición del z actual de la matriz 0T2. De igual forma, se completarán todas las filas de la tercera columna y todas las filas de la cuarta columna. Pero en este último vector se tiene una particularidad. La variación de la posición en la articulación 4 con respecto a la misma va a ser de 0 en estos dos casos, por lo que este término de arriba quedará en 0. Y solamente se tendrá en cuenta este término. Para completar cada uno de estos vectores, entonces debemos acudir a las matrices calculadas anteriormente. Por ejemplo, en este primer término debemos acudir a la matriz M1T4 y tomar específicamente el término de la posición en Y. Como lo podemos ver aquí, esta es la matriz M1T4 y necesitamos tomar el término
de la posición en Y, como se encuentra mostrado aquí. También dentro de las ecuaciones vamos a necesitar el término de la posición en X. Con la matriz M3T4 también necesitamos los términos de la posición en X y la posición en Y. De la matriz M0T1 necesitamos los términos del X actual, del Y actual y del Z actual. De la matriz M0T2 solo necesitamos el término del Z actual. De la matriz M0T3 tomamos los valores del X actual, Y actual y Z actual. Y finalmente de la matriz M0T4 se tomarán solo los valores del Z actual. Extrayendo cada uno de los valores de estas matrices, se formarán las matrices jacobianas, donde se tienen todas las filas de la columna 1, todas las filas de la columna 2 hasta la columna 4. Para poder completar la matriz jacobiana, lo único que haremos es unir todos estos vectores, donde se tendrá una matriz de 6 por 4, que son la cantidad de vectores que se tienen. Y finalmente, esta es la matriz jacobiana. A continuación, vamos a revisar el código con el que se realizaron los cálculos. Inicialmente, en la fila 5 se tiene la declaración como variables simbólicas de los valores o de las incógnitas que se tienen en la tabla de parámetros. Y seguido de esto se tiene la declaración de los valores que van a ser necesarios para la matriz de orientación. La tabla de parámetros se pone en forma de matriz, donde sencillamente pues lo que se realiza es pasar cada uno de sus valores. Pero si nos damos cuenta, en esta matriz hace falta el valor de J, que lo declararemos más abajo en un ciclo for. De la línea 15 a la 20, lo único que se hace es asignar un valor que posteriormente va a ser utilizado a algunas de las incógnitas declaradas acá. Seguimos con lo que es el ciclo for. En este ciclo se declara el valor de J, donde va a empezar en 1 con pasos de 1 hasta 4. En el caso de la primera iteración, alfa va a tomar los valores de la fila 1, columna 2. D va a tomar los valores de la fila 1, columna 3 y así hasta R. De la fila 29 hasta la 33, lo único que se hace es asignar a la matriz 0T1 si J toma el valor de 1. Y esta ecuación es la mostrada anteriormente para calcular el modelo geométrico directo. Si J toma el valor de 2, pues se tendrá la matriz 1T2. Si J toma un valor de 3, se tendrá la matriz 2T3. Y si toma un valor de 4, pues se tendrá la matriz 3T4. Como se mencionó anteriormente, para calcular la matriz 0T4 es necesario la multiplicación de la matriz 0T1 por la 1T2, por la 2T3 y por la 3T4 para encontrar la posición del órgano terminal con respecto a la base. Continuando con la explicación del código, continuamos con una función llamada cine, la cual nos calcula el modelo cinemático.
Yendo a esta función podemos mirar que recibe como parámetros las matrices que requiere para el cálculo de este modelo. Como se observó anteriormente, requerimos de algunas posiciones en algunas matrices para poder calcular los vectores de la matriz jacobiana. Aquí simplemente le indicamos la posición en la cual están los parámetros que requerimos de cada matriz. Y realizamos el proceso que se explicó anteriormente para realizar el modelo cinemático. Para posteriormente integrar los diferentes vectores y hallar la matriz jacobiana. Por último, retornamos la matriz jacobiana a nuestro código principal. Continuando con el código, ahora tenemos el modelo geométrico inverso, para el cual, como ya sabemos, requerimos la matriz U sub 0 y la matriz M1 de 0, que ya se explicó anteriormente a qué hace referencia. Ahora, de igual manera, requerimos de la matriz M1 T4 y llamamos una matriz auxiliar, la cual indica la multiplicación entre la matriz M1 T0 y la U sub 0. La función eval realiza una evaluación de los parámetros, es decir, reemplaza variables simbólicas por números que le asignamos. Por ejemplo, R1 ya le tenemos asignado como 0,2, entonces hace ese reemplazo. Posteriormente realizamos las ecuaciones que ya habíamos sacado en el modelo geométrico inverso a mano, pero en este caso se lo pasamos a MATLAB para que nos realice las ecuaciones. Y así sucesivamente con las diferentes ecuaciones que ya habíamos encontrado con el modelo geométrico inverso. Por último, solucionamos las ecuaciones y eso sería todo para el modelo geométrico inverso. Ahora bien, para el ejercicio de seguimiento de trayectoria circular requerimos de la ayuda primero del modelo geométrico inverso. Se debe recalcar que hicimos un pequeño cambio en el código para poder realizarlo de manera más general. Es decir, antes habíamos puesto los valores de la longitud de las articulaciones, es decir, de R1, R3 y R4. Ahora las dejaremos como variables simbólicas para posteriormente poder utilizar el código con diferentes longitudes de articulaciones. Pero bueno, eso realmente no es importante. Ahora debemos sacar las ecuaciones de los diferentes parámetros que requerimos, por ejemplo, θ1, en este caso nos da ecuaciones bastante largas, nos da 3 soluciones y para nuestro caso elegiremos la solución 2. Elegimos la solución 2, la cual ya la tenemos implementada en esta función. Es esta. Y de igualmente lo haremos con los siguientes parámetros. R2, como sabemos, es PY.
la cual se encuentra aquí implementada, y así sucesivamente con los otros parámetros que requerimos, para posteriormente poder utilizar esta función con ayuda de este código. ¿Qué hace este código? La función de este código es, primero, llamar una función que se llama circular1. Como ya sabemos, el ejercicio es seguir una trayectoria circular. Entonces lo primero que haremos será dibujar el círculo que el robot deberá seguir. Lo graficamos de esta manera. Colocamos un for, el cual se repetirá 3000 veces, y su función es la de graficar un círculo, pero además nos da 3000 de los puntos de este círculo. ¿Y para qué vamos a utilizar esos 3000 puntos? Bueno, aquí en este caso lo utilizaremos con el for para llamar posteriormente la función mg, y la cual ya se explicó anteriormente, y calcular 3000 veces el modelo geométrico inverso para cada uno de esos puntos de la trayectoria circular. Y ya con los parámetros que tenemos de θ1, θ3, θ4 y R2, es decir, los parámetros de las articulaciones, podemos, con ayuda del modelo geométrico directo, hallar la posición de la última articulación para posteriormente graficarla y realizar un seguimiento de trayectoria circular, como lo podremos ver a continuación. Como podemos ver, ya podemos mirar que empezó a seguir la trayectoria. Adelantaré un poco el video, cortaré parte para mostrar cuando ya lleve más trayectoria realizada. Aquí podemos ver cómo se está realizando la trayectoria y posteriormente cómo se realiza con éxito la trayectoria. Como conclusiones tenemos que si al realizar el modelo geométrico inverso se encuentra un valor imaginario dentro de los parámetros, indica que la posición no es alcanzable por el robot, ya que nos tiene que dar valores reales. Con ayuda de los diferentes modelos se puede diseñar un robot el cual puede realizar una trayectoria específica. Como lo apreciamos anteriormente, diseñamos un robot y lo hicimos seguir una trayectoria circular. El modelo cinemático es útil para el análisis de velocidades, ya que podemos pasar de velocidades articulares a cartesianas, o al contrario, lo cual puede ser útil para el diseño de un robot. Esto debido a que en algunos casos se requiere tener en cuenta la velocidad de un robot. Con ayuda del modelo geométrico directo podemos encontrar las posiciones terminales no solo de la última articulación con respecto a la base, sino de todas las articulaciones con respecto a la base. Y por último, que con ayuda del modelo geométrico directo se puede graficar un diseño del robot, lo cual puede ser útil para darnos una idea del robot final. Esto puede ser útil para evitar realizaciones de prototipos innecesarios, sino principalmente realizar un diseño a nivel virtual y ya posteriormente realizar un prototipo y llegar hasta el diseño final. Por último, como bibliografía tenemos el libro Diseño y Control de Robots Industriales, Teoría y Práctica, de el ingeniero Andrés Vivas. Y eso sería todo por el video. Muchas gracias por su atención.